Hola a todos, es Z-Dolph. Hoy día les traigo una teoría que está en mis planes hace años, y es momento de darle inicio. ¿Qué hubiera pasado si Tenchin Han era un Saiyajin mestizo? Recuerden activar la campana de las notificaciones, y comencemos. Esto sería también una forma de homenajear a este gran personaje que siempre demostró tener tanto potencial, incluso arriesgándose sabiendo que no podía contra el enemigo y teniendo papeles importantes hasta hoy en día, con técnicas únicas y carácter único. Si bien en el manga nunca se aclaró su origen, en la Daisensu 7 que es un libro revisado por Akira Toriyama. Claro, también hay errores como los niveles de poder después de la saga de Freezer que no son oficiales, pero prefiero de allí mismo tomar como referencia lo que se menciona de que Tenchin Han es descendiente del clan de Tres Ojos. No se menciona específicamente que también tenga mitad humano, pero tampoco se sabe de quiénes son los padres biológicos de nuestro personaje. Por lo que para no quedarse atrapado en más dudas de debatir, iré al grano mencionando que algún Saiyajin del planeta Bellita se dio un paseo por la Tierra y conoció a la posible madre de Tenchin Han que era Tríclope, y tuvieron una aventura. Este Saiyajin, convencido por la buena economía del planeta, habría perdonado la vida de aquel y habría vuelto a su planeta en el que respectivamente fallecería junto a los demás. Claro está que Ten habría nacido años antes, al ser considerado mayor que Goku, y por parte de Goku y Bulma, sus aventuras irían igual. Por otro lado, Tenchin Han habría sido alumno del maestro Tsuru, y tendría a su compañero Chaos. Tenchin Han tendría un enorme potencial gracias a su mitad de sangre Saiyajin, de la cual no sabía, incluso durante entrenamientos habrían decidido arrancarle la cola, debido a que era su punto débil. Al igual que en la historia original, habría decidido entrenar para convertirse en el mejor asesino. En la historia original, cuando participó en el torneo de artes marciales 22, tenía un poder máximo de 210. Así que considerando la clase de entrenamiento y tal vez las ganas de este de querer ser cada día más fuerte, tendría un nivel cercano a las 500 unidades. Como en la historia original y con más facilidad, habría derribado a Yamcha, quebrándole una rodilla en pleno combate. Así como poniendo en dificultades a Jackie Chun, quien lo estaría aconsejando en la batalla, debido a que Tenchin Han no va con todas las intenciones de asesinar. Tenchin Han haría su Kamehameha en contra de él, el cual Jackie Chun no podría detener, pero liberando su 100% de poder lograría un poco más. A pesar de todo, Jackie Chun renunciaría a su batalla para hacer que Ten reflexione debido a sus acciones y lo que quiere ser. En su batalla contra Goku pondría en dificultades al guerrero, como a su vez sorprendiéndole que tenga una cola como la que él solía tener. Aunque Goku no estuviera cerca de su poder, le habría sorprendido su capacidad de guerrero, donde llegaría un punto donde notaría como Chaos interviene en sus movimientos, dándose cuenta de lo que hace está mal, y se opone ante Tsuru, quien es enviado a volar por un Kamehameha de Rochi. Los dos seguirían peleando de una manera limpia esta vez, en donde Tenchin Han ganaría el encuentro. Posteriormente sucedería la muerte de Krillin a manos de Tamborin, quien se robaría la esfera del dragón y saldría perseguido por Goku. Tenchin Han escucharía la información sobre Piccolo Daimaku y que robó la lista de peleadores de artes marciales, pretendiendo de que iban a matarlos a todos. Pasaría un día en el que Tenchin Han habría estado reunido con los demás para saber más de los planes de Piccolo y enterarse del uso de las esferas del dragón. Goku pasaría por lo mismo siendo derrotado por Tamborin, como después pudiendo derrotarlo, pero perdiendo ante el rey Piccolo. Rochi junto a Chaos y Tenchin Han habrían llegado para el plan de arrebatarle las esferas a Piccolo, pero este se las habría tragado, haciendo un cambio de planes, donde Rochi habría rociado a Tenchin Han por precaución y enfrentaría al rey demonio, usando el Mafuba, el cual fallaría en esta ocasión. El rey Piccolo habría llamado a Shenlong, donde Chaos habría tratado de intervenir, pero el rey Piccolo lo mata, y posteriormente pide la juventud eterna y mata al dragón. Goku por su parte iría con Yajirobe a la torre de Karin y bebería el agua de los dioses, como obteniendo una nueva nube voladora. Tenchin Han por su parte habría estado una noche entera entrenando el Mafuba, y al día siguiente viajaría con el termo para detener a Piccolo Daimaku. Como en el manga original, Tenchin Han vería que su termo se rompió debido a las constantes prácticas que hizo de la técnica, por lo que se vería obligado a bajar a pelear. Debido a su enorme fuerza y no tener algo que debilite sus capacidades, acabaría sin problemas a Dron. Posteriormente pelearía contra el rey demonio Daimaku, al cual dejaría en gran humillación. Ten para redimir sus errores pasados, obligaría a Piccolo a rendirse, quien siempre estaría negando a hacerlo por querer conquistar el mundo. Por lo que lo presionaría con unos Todonpa que lo dejarían muy malherido, donde Piccolo no dudaría en elevarse al cielo para cargar su mejor ataque. Tenchin Han desde abajo respondería con el Kikoju, arrojándoselo y tratando de darle a la mitad del cuerpo, la cual sería destrozada. El rey Piccolo estaría por estallar
fallar, pero alcanzaría con sus últimas fuerzas a arrojar un huevo a lo lejos para reencarnar. Tenchin-han se lo pasaría por alto, ya que tarde o temprano lo encontraría como a los demás hijos del rey, así encargándose del resto que quedaban. Goku llegaría donde Tenchin-han a ver cómo andaba la situación, y el guerrero de 3 ojos mencionaría que ya acabó con su vida, pero que se fijó que cuando pidió su deseo, mató al dragón, por lo que los demás no podrían ser revividos. Goku sin perder las esperanzas iría donde Karin para encontrar alguna forma, quien le hablaría sobre Kamisama, entregándole el permiso para poder verlo, y diciéndole que extendiendo su báculo en el techo llegaría hacia allá. Goku llega al templo y conocería a Mr. Popo, quien sería más hábil que él en combate, y luego vería a Kamisama, al cual atacaría, pero no lograría dar con él al ser más hábil. Se explicaría tanto que Kamisama y Piccolo antes eran una sola persona y que se tuvieron que separar para que así pudiera ser dios de la tierra, y que Piccolo no ha muerto todavía, ya que dejó un hijo, al cual enfrentará los siguientes 3 años en el próximo torneo. Aparte de ello, Shenlong sería revivido y se pediría el deseo de revivir a quienes fueron asesinados por él. Por otro lado, Tenchin-han entrenaría por su cuenta, al igual que recibiendo la ayuda del maestro Karin. Piccolo habría ubicado a un hermano sobreviviente y se fusionaría con él sabiendo que por sí solo no haría mucho, y en un salto de 3 años este tendría un poder de 1500. Goku habría puesto más esfuerzo para tener un poder más alto, como Tenchin-han llegaría a 1200. En el torneo número 23 tendríamos diferencias como las de Goku perdiendo ante Tenchin-han, pero tampoco quedando en vano el encuentro tras Goku demostrar su enorme progreso durante el entrenamiento. También Ten quedaría en la final contra Piccolo, teniendo un encuentro más difícil, en donde el torneo sería destruido tras Piccolo haciéndose gigante. Tenchin-han aprovecharía esa ventaja para infiltrarse en su cuerpo y sacar el frasco que tiene atrapado a Kamisama, causando que Piccolo se vuelva pequeño y sigan peleando y causándose grandes daños. Pasados minutos costosos de batalla, Tenchin-han cargaría un ya mejorado Kikoku en contra del oponente, esta vez dándole en todo su ser, golpeándolo bien fuerte y derribándolo. Debido a la gran potencia de ataque, Piccolo ya no habría podido levantarse, quedando Ten como campeón. Kamisama se acercaría a Piccolo para intentar matarlo, pero Goku se opondría, sabiendo claramente que tanto si él muere, él también lo hará, y por lo tanto las esferas del dragón desaparecerán, terminando por darle una semilla del ermitaño para que se recupere y se vaya. Así en lo posterior Goku se termina casando con Milk, y Tenchin-han se iría con Lancha a formar una vida. A pesar de que la conexión entre ellos era relleno, aquí se aplicaría debido al gusto Saiyajin de Tenchin-han por una mujer de carácter fuerte, con la cual también tendría un hijo que ya sería 50% humano, 25 Saiyajin y 25 Triclorde. Debido a la capacidad de guerrero como Tenchin-han y una mujer de carácter fuerte, el hijo al crecer tendría un espíritu de lucha y entrenaría con su padre para volverse alguien más fuerte. Habiendo pasado unos 5 años, el Saiyajin Raditz llegaría a la Tierra, el cual ya por estar cansado de su otra misión, contaría con su poder de 1200. Detectaría un poder de 2000, impactándose por la cifra, pero daría con que este pertenece a Kakaroto, dirigiéndose a aquel. Para su sorpresa, se encontraría a Piccolo, decepcionándose de aquel y decidiendo marcharse al detectar otro poder más bajo de unas casi 400 unidades. Raditz va hacia allá, mientras Piccolo lo sigue por recordar a través de su padre que Goku tenía cola. Raditz haría su misma presentación y explicando el origen de Goku y los Saiyajin, donde después Goku al oponerse a su propuesta, Raditz se llevaría a Gohan. Por otra parte, Piccolo estaba oculto viendo todo, y a pesar de tener un poder superior a Goku, le propondría hacer una alianza para salvar a Gohan, donde aquí el resentimiento de Piccolo no estaría con Goku debido a que Goku no fue quien lo enfrentó. Goku está de acuerdo y los dos parten en camino al campo de batalla, donde en esta ocasión, Piccolo al quitarse su traje pesado, tendría un poder de 2300 unidades. Piccolo empezaría su turno para enfrentar al Saiyajin, mientras que Goku iría por la nave para tratar de liberar a Gohan. Claramente el guerrero Piccolo demostraría su superioridad ante el Saiyajin Raditz, y hasta estaría burlándose de él por haber venido a amenazar y no ser nadie. Raditz se habría visto amenazado por el poder de Piccolo, quien a pesar de todos sus intentos de ataque, Piccolo evadía todo. Sin otra alternativa y sin tener una forma de escapar, Raditz crearía una luna falsa, gastando parte de su poder con el fin de arrojarla y así volverse un Ozaru. Su poder disminuido previamente a 800 aumentaría a 8000, superando al Namekuseijin Piccolo, quien sin dudas también se haría gigante, aumentando su poder a 2600. Lo cual no sería suficiente todavía, mientras que Goku no lograba sacar a Gohan al no encontrar forma de abrir la nave, y porque preferiría no destruirla para que su hermano Saiyajin se pueda ir. Al ver la situación, Goku decidiría ver si puede ayudar a Piccolo mientras se impacta por la nueva apariencia de Raditz.
Como Gohan estaría en lo profundo, los rayos no llegarían a él para transformarse. Esta batalla entre el Saiyajin y el Namekuseijin habrían llamado la atención de alguien más. Tenchin-han, quien estaba pasando por alto los acontecimientos, se habría sorprendido ahora al sentir la nueva gran cantidad de poder en una misma dirección, y junto a su hijo Mutaito, si se le puede decir en honor al maestro de su maestro, partirían en dirección. Cabe mencionar que a Mutaito también se le habría ido cortando la cola para evitar dicha debilidad de cuando la sujetan. Piccolo estaría perdiendo la batalla y siendo debilitado, sin resistir mucho su forma gigante, volvería a su tamaño original, mientras que Goku haría sus intentos por atacar, los cuales fallarían. Sin oportunidad los dos, serían salvados por Ten y Mutaito, donde Tenchin-han habría arrojado un nuevo Kikoju, debido a que como es mitad Saiyajin, habría tenido una mayor capacidad adelantada de obtener esa técnica. El poder actual de Tenchin-han al máximo estaría por las 4000 unidades debido a su frecuente entrenamiento, como el de su hijo que tendría 2000. Tenchin-han se pregunta a qué clase de enemigo enfrentan, donde Goku diría rápido que según él, es su hermano mayor de la raza Saiyajin, y que cuando lanzó dicho ataque parecido a una luna llena, se transformó en ese mono. Tenchin-han sorprendido repite la palabra, Saiyajin. ¿Qué pasa Tenchin-han? ¿Cuál es la sorpresa? Quizás yo soy un Saiyajin, nunca supe quién era mi padre, yo soy un tríclope, pero yo tenía cola y este gran potencial como el que tienes tú, y ahora vengo a saber quién podría haber sido mi padre. Raditz se pasa por alto lo que dice Tenchin-han y decide enfrentarlo, donde con un Dodonpa cortaría su cola, causando que vuelva a su forma original, mientras que su hijo destruye la luna falsa, debido a la información y evitar que el hijo de Goku se transforme. Raditz estaría más debilitado con un poder de 400 unidades, donde Tenchin-han le aclara que tiene oportunidad de marcharse del planeta y no seguir causando problemas. Raditz estaría por considerar la opción, pero Piccolo le arroja un macanco sapo en su pecho que lo dejaría al borde de la muerte. Goku y Ten mirarían hacia Piccolo diciendo que eso no era necesario, donde este dice que no le importa, ya que amenazó con matarlos y solo arriesgan a que pueda volver más fuerte. Raditz diría que esto no se quedará así, y que sus compañeros vendrán dentro de un año para vengarlo y más les vale prepararse para morir. A Goku se le saldría de la boca que tal vez podrían pedirle a las esferas del dragón frenar la llegada de los Saiyajin, escuchando Raditz sus dichos y preguntando sobre las esferas. Piccolo como cumplido a sus últimas palabras le explica sobre las esferas del dragón que son capaces de cumplir cualquier deseo, pero de todas formas sería una idea ridícula pedir que evite la llegada de ellos, porque hasta límites hay en el poder. Raditz con una risa diría que mediante el rastreador se ha enviado todo a sus compañeros y que vendrán a revivirlo, y sin poder dar más aliento muere. Los guerreros se habrían quedado impactados por las palabras del Saiyajin, donde posteriormente abrirían a la fuerza la nave de Raditz para sacar a Gohan. Tenchin-han dice que ahora sabiendo un poco del tema de los Saiyajin, Gohan sería buena opción de entrenar, ya que Mutaito también tiene parte Saiyajin y humana, y ha demostrado un gran potencial para la edad similar a Gohan que tiene. Mientras hablaban, interrumpiría Kamisama para hablar con los presentes, y que analizando a Goku y Tenchin-han, quiere que vayan a entrenar con Kaiosama en el otro mundo, ya que él no tiene más que enseñarles, y tal vez Kaiosama pueda explicarles algo del poder acerca de los Saiyajin que vendrán. Se tomarían un tiempo para reunirse a Kame House y hablar del asunto, mientras que Piccolo dice que de momento se quedará en la Tierra para entrenar a Gohan y Mutaito. Por otra parte Bulma habría recogido el rastreador de Raditz cuando fueron a verificar la zona de batalla, y lo repararía para además del ya presente Krillin, poder localizar a Yamcha para que ellos dos y Chaos entrenen con Kamisama. Goku y Tenchin-han serían llevados al otro mundo, considerando que Kamisama era capaz de teletransportarse hacia allá, por lo que haría lo mismo con los dos, donde estos partirían de inmediato el recorrido. Sabiendo que Goku se tardó 6 meses en la historia original, y Tenchin-han siendo más poderoso tendría que tomarle menos tiempo ir, Ten usaría un Dodonpa con el fin de impulsarse junto a Goku de manera más rápida para llegar al planeta de Kaiosama. Después de una semana en la que también se tomarían sus respectivos descansos, llegarían al planeta donde Kaiosama los comenzaría a entrenar. Por otra parte, el entrenamiento de Piccolo hacia Gohan iría al grano al tener a Mutaito como compañero, quien sería un impulso de confianza para Gohan, quien claramente haría notar su poder oculto y así al menos poder defenderse en caso de que alguien lo intente secuestrar. Habiendo pasado cerca de un año, y con algunos días de anticipación, Kaiosama recomendaría a sus alumnos Goku y Tenchin-han regresar a la Tierra para la batalla que se vendrá dentro de poco. Los muy agradecidos Saiyajin se marchan en camino de regreso, mientras que los demás guerreros se
se tomarían su descanso para prepararse para la batalla que se vendrá. Goku y Ten habrían llegado a tiempo y se reunirían en una zona específica, mientras que Nappa y Vegeta hacen presencia en la Tierra y se dirigen hacia los demás. Los Saiyajin sacarían a los Saibaman para que ataquen a los guerreros, los cuales serían acabados por cada uno, incluyendo Yamcha, que en esta ocasión sería ayudado por su confianza fácil en batalla. Vegeta reconocería a Piccolo como el portador de las esferas debido a la voz que tiene, mencionándole que es alguien perteneciente a la raza namekiana, impactando al ser verdoso debido al gran dato revelado. Nappa miraría a Tenshinhan y le pregunta si él es quien cree ser un Saiyajin. Tenshinhan dice que claramente es así, ya que ha demostrado tener mayor potencial que la raza de la que desciende, y que además tenía una cola que prefirió quitársela porque lo debilitaba, pero ahora ha descubierto el uso que se daba con esta. Vegeta con una sonrisa diría que para ellos ya no será necesario una transformación, debido a que Raditz era un debilucho, y ellos tienen más estrategias para acabarlos. Nappa cargaría su poder al máximo de 7500, mientras que Goku optaría por encargarse de él, teniendo Goku un poder de 15000, debido a que tuvo más tiempo para entrenar, y un compañero fuerte. Vegeta se quedaría impactado y le advertiría a Nappa que tenga cuidado, donde Goku comenzaría a darle una paliza a este en su combate. Tenshinhan tampoco se queda atrás y eleva su poder hasta una parte comprimida de 20000, lanzándose al ataque contra Vegeta, quien comprimido tenía un poder de 16000. Pasados unos minutos, Vegeta cargaría su poder máximo hasta 18000, sumado a un Galick-O para acabar con Tenshinhan. Por otro lado, Nappa habría gastado tanta energía, y usaría todo en su mejor ataque, que es lanzar energía desde su boca. Goku fácilmente habría desviado ese ataque y le exigiría a Nappa rendirse. Vegeta habría lanzado su Galick-O, donde Tenshinhan responde con un Super Kikoju, el cual al ser regresado hacia Vegeta, lo golpearía tan fuerte como la Genkidama debilitada que Krillin usó en la historia original. Vegeta estaría mucho más debilitado que Nappa, y Nappa bajaría a tratar de ayudar a Vegeta, quien casi no se podía mover. Goku baja y les exige largarse del planeta, donde el Saiyajin sabría exactamente que ya no tienen alternativa, y que si intentaran transformarse en Osaru, lograrían todos agrupados cortar las colas. Nappa llama a las naves, pero Vegeta recupera un poco el aliento, diciendo que se verán dentro de unos meses, una vez que consiga ser inmortal en Namekusei, así subiéndose los dos y marchándose. Los presentes se impactarían ante lo dicho por Vegeta, pero por el momento preferirían reunirse en Kame House y tomarse un relajo debido a que nadie murió, donde igual estarían preocupados por lo de Namekusei, porque sienten que su deseo sería algo más allá de solo revivir a Raditz. Igualmente Goku decidiría contactar con Kaiosama para preguntar la ubicación de Namekusei, explicando sobre aquel, notando que les tomaría mucho tiempo ir hacia allá, pero aún recordarían la velocidad con la que volaban las naves de los Saiyajin. Así que recordarían que aún conservan las de Raditz y Goku, y las llevarían a Corporación Cápsula para hacer una nave mejor en base a esas, y Goku como Ten pedirían una gravedad aumentada hasta 100 para entrenar en el viaje en caso de encontrarse a los Saiyajin. ¿Qué sucederá en los próximos acontecimientos teniendo un mejor desarrollo ahora del personaje Tenshinhan? Eso y más tendrá que esperar para la parte siguiente, espero que haya sido de su agrado. Recuerden activar la campana de notificaciones para estar atentos a más contenido, y seguir mis demás redes de la descripción. Hasta la siguiente.